Ahora, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el tema de oraciones. Es un tema relativamente sencillo. Hay que entender la estructura de una oración ya de manera particular en cuanto a sus elementos y qué tipos de oraciones son las que podemos tener. Podemos tener diferentes tipos de oraciones. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Oraciones. Las oraciones son enunciados que se caracterizan por su unidad de sentido y su autonomía sintáctica. Por ahí ya lo habíamos mencionado, que poseen el sujeto, ya analizamos lo que es el sujeto y su predicado. Pero fíjense aquí la importancia, aquí vean lo importante de la oración. Se caracterizan por su unidad de sentido y autonomía sintáctica. ¿A qué se referirá eso? El sentido tiene que ver con que no puedo cambiar de repente en una misma oración lo que estoy hablando. Por ejemplo, denle tiempo a su examen, jóvenes. De esa manera, ustedes podrán reprobar todas las materias que ustedes quieran. ¿Vieron cómo hice un cambio de sentido? O sea, si le dan tiempo a su examen, la idea es que salgan mejor, no que reprueben todos los exámenes. Entonces, en una oración yo tengo que tener un sentido. Por eso se caracteriza por su unidad de sentido. Yo no puedo cambiar el sentido de una oración simplemente y de manera arbitraria. Y la otra parte, su autonomía sintáctica. Si no hay sintaxis, pues no hay comprensión de lo que se está hablando. Entonces, es muy importante que conservemos el sentido y conservemos la autonomía sintáctica, ¿ok? Que poseamos un sujeto y un predicado. Bien, vamos a ver qué es la oración principal. La oración principal se refiere a aquella parte de una oración compuesta que contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás. De igual forma, constan de sujeto, constan de verbo y constan de predicado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una oración principal. Dice aquí, Edel estudia en la FES Acatlán. ¿Cuál es el sujeto? Edel, el verbo, estudia, el predicado es estudia en la FES Acatlán. ¿Ok? Esa es una oración principal. Podríamos considerarla como una oración sencilla. Pero en una misma oración podemos tener tanto oración principal como oración secundaria. ¿Qué vendría siendo la oración secundaria? Fíjense bien, una oración subordinada, también llamada oración secundaria, ¿sale? Hay que asociar subordinado con secundario. Es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración llamada oración principal. ¿Quién es el núcleo de la oración principal, jóvenes? Recuerden lo que es el verbo, ¿ok? Es el verbo de la oración principal. Esto vendría siendo el núcleo. No se les olvide esto que ya habíamos platicado en anteriores clases. Es decir, están constituidas por dos o más oraciones simples unidas por nexos, conectores y o signos de puntuación. Fíjense bien aquí en esta oración. Aquí podemos comprenderlo de mejor manera. Jimena tiene 6 años y va a la primaria. Jimena tiene 6 años y va a la primaria. Si nosotros observamos, ahí tenemos un sujeto, Jimena, un verbo que sería el núcleo de la oración y el predicado, tiene 6 años y después tenemos ya la oración, se considera oración secundaria porque ya tenemos ahí otro conjunto de palabras y también van unidas con la misma intención, con la misma estructura. El nexo aquí o el conector sería y. La acción o el verbo sería va a la primaria. Vean cómo ya está compuesta esta oración y no solamente tenemos una idea, sino que se está conectando la primera idea con la idea secundaria. ¿Ok? Entonces, aquí hay concordancia en la sintaxis y hay sentido. Jimena tiene 6 años y va a la primaria. Si dijera Jimena tiene 6 años y va
a la universidad, tal vez no habría esa concordancia, que claro, hay niños genio, pero no habría una concordancia entre el primer verbo, el núcleo de la oración principal, y el verbo y el predicado de la oración secundaria. ¿Ok? ¿Ya la identificamos? Entonces, aquí está claramente el ejemplo de una oración secundaria. Vuelvo a repetir, la oración principal sería Jimena tiene 6 años y la oración secundaria sería y va a la primaria. ¿Ok? Entonces, debe de haber concordancia entre lo que dice aquí en la oración principal y lo que dice en la oración secundaria. No nos podemos perder en ese aspecto. Muy bien. Entonces, esa es la situación. No sé si ustedes tengan alguna duda. Cualquier duda que tengan, como siempre, háganmela saber. Si vamos bien, adelante. Vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Bien, voy a darle continuar. Vamos ahora a pasar a este tema que nos dice enunciados que introducen, ¿qué? Que introducen información, ¿ok? Vamos a ver lo que son las oraciones temáticas primero. ¿Qué es una oración temática, jóvenes? Como su nombre lo dice, se le denominan oraciones temáticas a las oraciones dentro de un párrafo que pueden expresar por sí solas el contenido de dicho párrafo y proveen el orden de las oraciones secundarias que son las que amplían el contenido del texto. Entonces, aquí abajo tenemos un ejemplo de una oración temática. El mismo párrafo nos está indicando el tema, por eso se llama temática. Nos está dando un orden de las oraciones secundarias que son las que están ampliando el contenido del texto. Por ejemplo, aquí nos dice, la biología celular es una disciplina académica que se encarga del estudio de las células en lo que respecta a las propiedades, estructuras, funciones, orgánulos que contienen su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Por aquí hay un error ortográfico, hay una coma que no debería de ir, esta comita no debería de ir aquí. Pero bueno, ahora tenemos una oración principal, que sería la biología celular, es una disciplina académica. Después empieza a estructurarse de manera secundaria una ampliación que aclare todavía más qué es lo que estudia la biología celular, ¿ok? ¿De qué se encarga además de estudiar a las células? También estudia las propiedades, la estructura, las funciones, los organulos, etcétera, etcétera. Ampliamos la información y no solamente nos quedamos con la idea de que, la biología celular solamente estudia las células. No, estudia también sus propiedades, también su estructura, también sus funciones, también sus organulos y su interacción con el ambiente y su ciclo vital. Vean cómo ya ampliamos la información, ¿verdad? Gracias a esta oración temática es que podemos comprender perfectamente de qué tema se está hablando. Como ustedes lo saben, hay párrafos, hay oraciones que a veces no se comprende muy bien el tema, entonces no estaríamos hablando realmente de una oración temática, ¿ok? Bien. Por otra parte, tenemos las definiciones. Como su nombre lo dice, una definición es un enunciado que provee información descriptiva que permite comprender una palabra, término, concepto o expresión. Muy bien. La definición forma parte de los procedimientos generales de los que se sirve la ciencia en conjunto con la demostración y la división. Entonces, aquí no hay problema. ¿Dónde podemos encontrar un sinfín de definiciones? ¿En qué tipos de textos podemos encontrar un sinfín de definiciones, aparte de los textos académicos, aparte de los textos formales, aparte de los textos informativos, en dónde podemos encontrar definiciones? No hay otro, ¿verdad? En los famosos diccionarios, en las famosas enciclopedias, como por ejemplo las enciclopedias ya digitales que están en la virtualidad, que se encuentran en la web, como Wikipedia, como todas estas que ustedes revisan. Ya las enciclopedias anteriores o los diccionarios casi no tienen uso. Pero una definición es eso, per se, darnos la conceptualización del tema o de un término, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Átomo, porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades
características de dicho elemento. Muy bien. Entonces, aquí no hay ningún problema. Es una definición bastante sencilla. Vamos a pasar al siguiente tema, que son enunciados que amplían la información. Ya tenemos nuestra oración, ya tenemos nuestros enunciados principales o nuestras oraciones principales, secundarias, pero tal vez hace falta en un tema demasiado complejo como, por ejemplo, la síntesis del ADN o los modelos atómicos en general, o las leyes cuánticas, las leyes físicas, pues requieren de una explicación extra. No es suficiente tal vez con un enunciado, con una oración, con una definición. Requiere aparte de una explicación. Y entonces aquí consideramos que son oraciones que determinan o aclaran la información contenida en otra oración o palabra dentro del texto. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La teoría de la relatividad explica que la energía contenida en cualquier partícula de materia es igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Quisiera saber de qué estoy hablando. Estoy hablándoles de una ecuación muy famosa, una ecuación que propone Einstein, en la cual habla de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿ok? E igual a mc al cuadrado. Si yo solamente veo la fórmula y tal vez una explicación muy superficial, no voy a entender la teoría, inclusive tal vez con esto no lo comprenda. Voy a requerir de muchísimo más cantidad de explicaciones. Bien, entonces, este es un ejemplo claro de una explicación. ¿Sale? Nos está hablando de la teoría de la relatividad, nos está indicando inclusive ya el desglosamiento de esta famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, donde pues nos está diciendo que m es la materia, que el c es el cuadrado de la velocidad de la luz y E pues es la energía, ¿no? Entonces ya nos están permitiendo darnos un panorama de un tema que suele ser muy complejo, sobre todo pues si no se ha tenido una vinculación con el mismo. Por otra parte, y en el mismo tenor de ideas, ejemplificaciones que sirven para explicar o ilustrar una afirmación general o para proporcionar un caso particular que hace de modelo para el caso general, ¿ok? Por ejemplo, 100 años de vida en la Tierra pueden ser solo un par de horas para alguien que viaja a la velocidad de la luz sobre un cohete. Después de ya haber hablado de la parte teórica acerca de la teoría de la relatividad, después explicarnos qué es la teoría de la relatividad, nos dan un ejemplo. Se cierra casi siempre en todo este tipo de información con un ejemplo. ¿Para qué? Para que todavía yo entienda de mejor manera, lo comprenda a la perfección, que gracias a la teoría de la relatividad, si nosotros pudiéramos tener 100 años de vida si tuviéramos 100 años de vida en la Tierra y alguien estuviera solo un par de horas y viajando a la velocidad de la luz, pues eso es lo que viviría, ¿no? 100 años serían solamente un par de horas para alguien que viaja a la velocidad de la luz sobre un cohete. ¿Ok? Entonces ya nos está diciendo, ok, entonces por eso se llama la teoría de la relatividad, porque tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con la luz, con la energía, y entonces, ya empiezo a tener un panorama un poquito más claro de lo que es la teoría de la relatividad. No tan formal, no tan matemática, gracias a estas ejemplificaciones, gracias a estas explicaciones, pues yo puedo comprender de mejor manera el tema. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos aquí en el curso? No es suficiente con que yo dé definiciones, tengo que darles un ejemplo de cada una de los temas o de los conceptos o de las definiciones de las cuales estamos hablando, ¿verdad? Porque no es suficiente. Muy bien. Entonces, vean que esto está bastante sencillo. ¿Qué les parece hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos los que están viendo aquí en esta clase y los que están viendo en las sesiones grabadas? Espero que les vaya bastante bien. Recuerden hacer
muchas preguntas. Pueden basarse también en sus guías, en las guías que ya tienen, ya sea del Comipems, de la UNAM, de los 103 municipios, de todas estas guías que están utilizando para ingresar al nivel medio superior. Y pues bueno, vamos a terminar con este último tema, que son las funciones semánticas del presente simple del indicativo. Muy bien. ¿Qué es el presente indicativo? Primero tenemos que entender qué es el presente indicativo. Es un tiempo que expresa simultaneidad entre la acción y el momento en el que se habla, ¿ok? Aunque este sea el sentido fundamental del presente indicativo, también se utiliza con otras funciones que dan significado distinto a este tiempo verbal. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el presente indicativo habitual. El presente habitual se refiere a acciones que se realizan cotidianamente. Estos actos pueden llevarse a cabo en el momento de hablar, pero han ocurrido antes y seguirán ocurriendo después. Por ejemplo, aquí nos da una oración. El grupo de segundo de secundaria estudia la asignatura de español. ¿Ok? Entonces, este sería el presente virtual. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? El equipo de fútbol de la escuela Federico Froebel juega un partido en este momento, ¿sale? Estamos hablando del presente indicativo, ¿ok? Entonces, estamos indicando una acción, ¿ok, Víctor? Por eso es que este presente nos está indicando una acción que se está llevando a cabo, ¿sale? En ese momento, ¿ok? Yo te estoy indicando la acción que se está llevando a cabo. Por ejemplo, ahorita el profesor de racionamiento matemático se está conectando a la sesión del día de hoy. Te estoy dando un ejemplo de presente indicativo porque la acción está ocurriendo en este momento. Estoy indicándote un ejemplo, con una oración, una acción que se está realizando en este momento. Si yo, por ejemplo, ya te digo, el profesor de razonamiento matemático ya entró a la clase, sí estoy hablando del presente, sigo hablando del presente, pero ya no es indicativo porque ya es una acción que pudo haber ocurrido, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de presente indicativo. Espero que quede un poquito más claro, ¿ok? Y así hay muchos ejemplos. María está comiéndose un panqué en este momento. Es un ejemplo de presente indicativo. José Luis le está cocinando o está trabajando. José Luis está trabajando en un proyecto en este momento. Otro ejemplo de presente indicativo habitual. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de presente indicativo, pero ahora vamos a hablar del presente indicativo. Exactamente, se identifica, se expresa simultaneidad, si la acción está ocurriendo en el momento que se está haciendo mención. Regularmente esto es hablado porque cuando ya lo escribimos, pues obviamente ya no estaríamos hablando de algo que está ocurriendo en ese momento, sino de algo que ya ocurrió. Bien, ahora el presente indicativo histórico se usa para expresar hechos obviamente pasados, pero dándoles un matiz de actualidad. Esto está muy interesante, vamos a verlo en el ejemplo. El contexto deja claro que la acción tuvo lugar en un momento o tiempo pasado. Fíjense bien, Madame Curie entra a la carrera de física en la Soborna en 1891. Nos damos cuenta que en 1891 ya pasó hace demasiado tiempo, ya no estamos viendo esa acción, por lo tanto deja de ser indicativo habitual, pero sí estamos hablando de algo que está ocurriendo por lo menos en la descripción histórica. ¿Sale? Esto ocurre mucho en los textos históricos o en las obras de teatro o en las documentales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces aquí vemos otro tipo u otro ejemplo de presente indicativo que ya ocurrió, pero se está haciendo la descripción de que no sé, esto es seguramente una bibliografía, información bibliográfica, donde nos está diciendo Marie Curie entra a la carrera de física en la Sorbona en 1891, posteriormente descubre la radiación, los rayos X, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo está diciendo a manera de presente indicativo, pero de presente indicativo histórico. ¿Perfecto? Bien. Vamos a continuar con el presente indicativo atemporal. El presente atemporal no vincula la acción a ningún momento cronológico concreto, sino que refleja hechos universalmente válidos. Este tiempo se utiliza principalmente para definir, describir
y explicar, por ejemplo, tenemos esta oración, la imagen más conocida del mítico Einstein lo presenta ya anciano, aureolado por una melena leonina. ¿Ok? Fíjense bien, la imagen más conocida del mítico Einstein lo presenta ya anciano, aureolado por una melena leonina. ¿Ok? Estamos hablando de que se presenta una imagen de una persona que obviamente ya no vive, que ya no está presente en nuestro tiempo, sin embargo, que es parte de la cultura, que es parte, en este caso, bajo este ejemplo, que es parte de lo que todavía se sigue viendo de este personaje. Entonces, por eso decimos que no se vincula a ningún momento cronológico concreto. No sabemos de qué fecha se esté hablando, de qué momento, pero simplemente se está describiendo algo que ya ocurrió a manera de presente indicativo atemporal. ¿Ok? Es un poquito complejo, un poquito confuso, sobre todo en la esencia de este tipo de oraciones, ¿no? Pero bueno, no habría tanto problema si entendemos que esto ya ocurrió, ¿sale? Ya ocurrió, pero se está presentando como algo que se está utilizando, que se está mostrando en este momento, ¿no? Que se está presentando la imagen en este momento de Einstein, obviamente con su cabellera, pero este hecho, el momento en que le tomaron la foto, pues ya ocurrió hace mucho tiempo. Entonces estamos hablando de un presente indicativo atemporal. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué tal, jóvenes? Pues terminamos con este último subtema de el tema número 3, elementos que intervienen en la coherencia, la cohesión y la adecuación de los textos. Vamos a dar por finalizado. Yo termino la clase, termino la transmisión, la grabación para los que están viendo esta clase, los que lo están viendo por YouTube, pues ojalá les sirva mucho esta información. Si les ha servido, denle me gusta, compártanla y pues bueno, síganos para más videos. Hasta luego.